damos la bienvenida al economista Roque Félix, director del Centro Bonó, una de las instituciones de la Iglesia Católica Dominicana que ha estado más comprometida durante muchos años en la promoción humana de los sectores más desposeídos, de los sectores más excluidos de la sociedad dominicana, particularmente el trabajo con los inmigrantes y por el rescate de los derechos de los desnacionalizados ha sido muy relevante. Bueno, también ha participado, ha sido promotora de la concertación social, por ejemplo, para el último intento de pacto fiscal hace 4 años, encabezó junto con un equipo de economistas la representación del sector social dominicano. Pero antes de entrar en las cosas pendientes, hay una noticia de último momento que concierne a Roque Félix, el director del Centro Bonó. Tenemos ya nuevo arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, hasta ahora obispo de San Pedro de Macorís. De la diócesis. De la diócesis. Va a ser anunciado ahí dentro de media hora en la anunciatura, pero ya lo sabemos, en la página del Vaticano está así ya consignado el nuevo arzobispo de Santo Domingo. ¿Qué le parece al director del Centro Bonó esa designación? Bueno, buenos días, Juan Bolívar, Ana Mitila y a toda la audiencia de Uno Más Uno. Esta noticia que ha sido ya divulgada por internet nos provoca una satisfacción, puesto que Monseñor Osorio ha sido un pastor que ha estado por muchos años trabajando temas de interés de las poblaciones vulnerables que normalmente nosotros hemos acompañado. Él ha sido por muchos años el coordinador de la pastoral de la movilidad humana, de la pastoral haitiana, como se ha conocido por mucho tiempo en República Dominicana. Ha sido un pastor que ha estado acompañando a los grupos de migrantes y en general con una sensibilidad apostólica muy, importante. Tiene una trayectoria de ser un pastor que actúa con prudencia, muy comedido en sus, declaraciones, en sus análisis. En el contexto que vive nuestro país es muy importante que el liderazgo apostólico tenga y muestre mansedumbre, sea, prudente en sus declaraciones, muestre una vocación de concertación. Monseñor Osorio ha sido también uno de los impulsores de procesos de concertación. Quiero señalar que en la discusión de lo que fue la ley 169-14, que permitió que a nivel nacional se concertara alrededor de la idea de encontrarle un camino institucional a los efectos que había generado la sentencia del Tribunal Constitucional, él también jugó un rol importante. Él participó activamente en la búsqueda de la propuesta. Como ¿verdad? parte de su liderazgo de la pastoral, de la movilidad humana, prestó su Roque, él labor también apostólica. estuvo, según yo lo recuerdo, pues creo que estuvimos sentados al lado en uno de los actos que se hizo en solidaridad, el primer acto que se hizo en solidaridad con los desnacionalizados, cuando se creó el Comité de Solidaridad con las personas desnacionalizadas, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS. No solamente él estuvo presente, sino que dio unas palabras. Efectivamente, la invocación religiosa. La invocación la hizo él en ese acto. Efectivamente la realizó Monseñor Osoria. Y en varios que por encuentros... cierto, también estuvo y habló el reverendo Lorenzo Vargas. No, el del Códobe. El del Códobe, que Fidel después se hizo antimigrante y justificó posteriormente la desnacionalización. Pero él también estuvo, y él pidió hablar, porque él no era de los... El Monseñor sí estaba en el programa, pero el reverendo Lorenzo no estaba en el programa y él pidió también participar y se dirigió a los presentes. Él después cambió, pero Monseñor Osoria discretamente se mantuvo siempre su posición, sin confrontar a nadie, pero mantuvo su posición. Nosotros necesitamos un liderazgo que se mantenga con mucha, comedimiento, que sea un pastor que escuche la dinámica de los sectores vulnerables, de las situaciones que se van produciendo, en el país. Es muy importante que tenga una vocación de concertación social amplia. Creemos que él puede perfectamente
con su mansedumbre, con su estilo, con su prudencia. Nosotros esperaríamos que Monseñor Osoria pueda hacer una labor apostólica importante para la Arquidiócesis de Santo Domingo y para el liderazgo al interior de la Conferencia Episcopal Dominicana. Es de los obispos jóvenes, digamos, que nos queda más o menos. Hay muchos obispos dominicanos que están ya cercanos a la edad de retiro, Sí. están en 70, Bueno, 75 él tiene años. 65 años. Él tiene 65 años, tiene 11 años de vida episcopal. Nosotros esperamos realmente que No, él ya pueda... tiene Entonces- 19 años, perdón. Sí. No, Entonces- él es de los elegibles por edad, el de más experiencia. El de más Rico. experiencia, Tiene sí. 19 Sí, sí. años, Él tiene porque hay 19. varios obispos que serían elegibles, pero Sí. son recientes. Sí, sí. O sea que el Centro Bono acoge con beneplácito ese Yo- nombramiento nosotros- y augura, y por lo menos podría augurar Yo diría- nuevos vientos dentro de la Iglesia Sí. Católica Dominicana. Nosotros como Centro Bono todavía la noticia es nueva, no nos hemos reunido, no hemos hecho, digamos, Claro. una reflexión colectiva, pero, digamos, tomando en cuenta los antecedentes, lo que yo conozco de la personalidad de Monseñor Osorio, yo le conocí, digamos, trabajando procesos de planificación estratégica de la pastoral haitiana cuando él estaba de director. Compartí con él en una conferencia internacional de la pastoral de la movilidad humana del Consejo Episcopal Latinoamericano, en la cual participé en Panamá y en la que él se encontraba. Y insisto que es de mucho, me complace que una persona con las virtudes apostólicas que uno identifica en él. Yo sé que hay siempre desde los sectores que impugnamos, digamos, violaciones de derechos humanos. Nos gustaría a veces liderazgo más beligerantes, liderazgo apostólico, digamos, pero me complace sobremanera que alguien como él sea como figura de transición en la reorganización digamos, el trabajo apostólico de la Arquidiócesis de Santo Domingo, poder contar con un arzobispo como Monseñor Osorio. Bueno, y ahora sustrayéndonos de lo que es el tema del día, la elección del nuevo arzobispo de Santo Domingo. Bueno, vamos... Proveniente de San Pedro de Macorís. Sí, una provincia No, emblemática. los estrellitas estamos contentos, estamos contentos. Una provincia cañera, cocola, por tradición, donde el porcentaje del negro está más presente quizás que en muchas otras provincias. Y bueno, y de la emigración, porque la comunidad árabe, la comunidad palestina, la comunidad española, que se asienta o que se asentó en San Pedro de Macorís. Y él es originario, hay importante. que señalarlo, De que él es Nagua. originario de Nagua, de Cabrera, de esa región de comunidades rurales. Él es un hombre que viene de orígenes muy humildes, de comunidades vulnerabilizadas en la exclusión de ese desarrollo que excluye a las regiones importantes del país. Es una persona con una alta sensibilidad con lo que viven y padecen las comunidades Yo creo rurales que del país. su designación es muy coherente con lo que es la personalidad y las posiciones que tiene el Papa Francisco. Primero, un hombre muy modesto, y lo es, Monseñor Osoria Sí, es muy sí. modesto. Segundo, comprometido, fue de los obispos que aceptó más activamente la recomendación que le hizo el Papa de defender los derechos de los inmigrantes aquí y de los que habían sido privados de sus documentos, como le dijo el Papa, y él asumió, es decir, respondió a eso. Es decir, se inscribe en la línea de lo que y hay es que señalar las que lo hace posiciones también del Papa. que lo hace con un sentido de responsabilidad, en el sentido de que él también reconoce de que el Estado dominicano tiene que desarrollar una política Por migratoria supuesto, y el Papa responsable, también, y todo el mundo reconoce eso. Que un elemento fundamental también de trabajar por el desarrollo, digamos, de políticas migratorias responsables es tratar de que el país de donde provienen los migrantes también puedan desarrollar políticas de desarrollo económico y social para evitar que las personas tengan que emigrar como efectivamente se ven obligadas por razones de sus carencias y sus limitaciones, digamos, en sus medios de vida. Sí, bueno, Bueno. sustrayéndonos a ese tema, nos gustaría saber cómo ha acogido el Centro Bono el discurso del presidente del CONEP con 4 pilares, con unas propuestas que no han pasado inadvertidas para lo que es el liderazgo empresarial, social
económico, en fin, de todo el país. El jueves de esta semana nosotros, el Consejo Ejecutivo del Consejo Económico y Social tuvo su reunión, digamos, de coordinación, y yo tuve la oportunidad de conversar con Rafael Blanco, Papo Blanco, y felicitarle personalmente por las declaraciones. Al día siguiente. Al día siguiente de sus declaraciones, porque nosotros, eso está, digamos, en lo que las organizaciones de la sociedad civil planteamos a la hora de hacer el balance de las elecciones de este año, del 15 de mayo. Tanto Participación Ciudadana, FINJUN, las organizaciones de la sociedad civil que provenimos, digamos, de los movimientos que están más cercanos a la ciudadanía, a los grupos, digamos, populares, habíamos planteado que lo que había ocurrido en el desarrollo de las elecciones del 15 de mayo se había caracterizado por una inequidad en la competencia, por una gerencia electoral que carecía de méritos y que incluso, independientemente de que las encuestas indicaran que el presidente Danilo Medina tenía las preferencias sustantivas para ganar las elecciones, pero no debieron... un enorme desbordamiento del gasto público y de la propaganda pagada por el Estado. Y que había muchas inequidades en el desarrollo, una gestión y una gerencia electoral, digamos, cargada de irregularidades y de preferencias manifiestas, que a nuestro modo de ver le dañaron la fiesta al propio presidente de la República, que intentaba alzarse con una victoria, pero en donde no ocurrieran todos los excesos y las desproporciones que ocurrieron. Entonces, que podía haber ganado con un poco menos del 62, pero con unas elecciones más legítimas. Sí. O sea, sí. Les restaron legitimidad la ausencia de una, digamos, el desarrollo de unas elecciones más equitativas, más proporcionales en el uso de los recursos, con una gerencia electoral menos parcializada. Recordemos que nosotros tuvimos hasta el último momento pidiendo que se cumpliera el artículo 127 de la ley electoral, que obliga a cantar y a presentar el voto para, si no se iba a proceder con un conteo, digamos, manual, como se estaban exigiendo todos los partidos de la oposición, que por lo menos se pudiera verificar, constatar que efectivamente los delegados de los partidos políticos pudieran observar la inclinación del particular de cada voto. Eso no temperaba, no había manera de que entrara en buen juicio y recordemos, la gerencia electoral se desarrolló sin desarrollarse de una forma colegiada, siempre hubo dificultades. Nosotros decimos, cuando un grupo se ve obligado a gerenciar en un espacio colegiado que debe tomar decisiones por consenso, siempre llevando a la mayoría simple de 3-2, como ocurría, o 3-2, como siempre ocurría en casi todas las decisiones que deberían tomarse de forma colegiada. Digamos, el culto a la personalidad con que la gerencia electoral se desarrolló, con un sobreprotagonismo del presidente, que consideraba incluso que los miembros de este tribunal colegiado, de esta organización colegiada, no debían reunirse ni atender el momento en que llegaron de visita los dirigentes de los partidos políticos sin su consentimiento, solo cuando dio su consentimiento. O sea, había y existe todavía un gran peligro de que si no se resuelve en la República Dominicana mediante una ley electoral, una ley de régimen electoral que efectivamente contribuya a la reorganización del sistema electoral de la República Dominicana para que sea más equitativo, para que se eviten los excesos. Igualmente una ley de partidos políticos que obligue a los partidos políticos a ser más transparentes, más democráticos en su gestión interna, que permita que efectivamente se eliminen todos estos mecanismos que se utilizan de clientelismo político, este sobreaprovechamiento de los controles del Estado y abuso de poder. Yo creo que nosotros, si no superamos esas limitaciones institucionales, ponemos en riesgo el futuro de la democracia dominicana. Bueno, el asunto, Roque, es que no solamente está pendiente y es urgente aprobar esas leyes, la ley electoral y la ley de partidos, sino que ahora viene, a partir del 16 de agosto quedamos ya vence el periodo de los jueces del Tribunal Superior Electoral, de los titulares de la Junta Central Electoral, de los titulares de la Cámara de Cuentas,
y va a haber una nueva elección. Sí. Lo que aparentemente está en juego es la urgencia de un cierto frente social y político, es para que esos organismos sean despartidarizados. Sí. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad primero de una concertación social, porque tiene que empezar en lo social, porque lo político se agregará en la medida en que haya una concertación de la sociedad? ¿Será viable como en los años 90 y pico, cuando se eligió una nueva Suprema Corte o una nueva Junta Central Electoral, que hubo esa concertación y forzó al sistema político? Yo creo que eso es lo que estamos exigiendo y solicitando los diferentes actores de la sociedad, incluyendo todas las corporaciones empresariales. Hemos leído en el día de hoy que tanto Corpadón suscribe las declaraciones de Papo Blanco, ONEC, el ONEC, todos, digamos, los principales que la gremios, Asociación de Industria había la planteado Asociación eso de Industria mismo. Sí. Igualmente. la FINJUS. Las organizaciones de la sociedad civil de mayor, digamos, trayectoria y arraigo en nuestro país estamos planteando eso. Ahora, nosotros necesitamos que el liderazgo político, de forma autocrítico, de forma, digamos, responsable, se manifieste frente a ese reclamo que estamos haciendo los diferentes actores de la sociedad. Todavía hay gente en el liderazgo político que digamos, del poder hegemónico en el PLD no termina de asimilar el contenido de esta crítica. Hay actores estatales que siguen pensando que esto es digamos, esto ha sido una victoria, un plebiscito de apoyo total, y nosotros creemos que deberían ponderar apropiadamente lo que los actores de la sociedad civil estamos planteando. Hay personas del liderazgo político hegemónico en el país que consideran que los periodistas, los comunicadores sociales que plantean ideas críticas o que divulgan las ideas que las organizaciones de la sociedad civil estamos planteando alrededor de la necesidad de despartidarizar las instituciones que tienen la responsabilidad de arbitrar o equilibrar apropiadamente estas. Nosotros decimos que los mejores ejemplos de gerencia electoral en la República Dominicana la hemos tenido cuando actores independientes han sido quienes han administrado digamos, las elecciones. Recordemos el caso de Sully Bonelli, una de las mejores gerencias electorales que hemos tenido. Y antes de Sí. eso estuvo la estrella de César Sí. Estrella de César Sadalá. Estrella Sadalá. Así mismo. Tenemos que reconocer que se mandaron señales. Pero la presidencia de Manuel Ramón Morel Celda. Morel Celda era un hombre honorable que no era miembro ni dirigente de ningún partido político. Y de Ramón Arias Y también. había tenido una trayectoria su vida entera de defensa de derechos humanos, como abogado, de presidente de la Asociación de Abogados durante 4 o 5 periodos en momentos diversos de la lucha política y sociales dominicanas. Era un hombre de la sociedad. Correctamente. Yo creo Comprometido que con la tenemos sociedad. que volver a, digamos, a la designación de un liderazgo en la dirección de estos colegios electorales que sea más equitativo, que sea, digamos, más independiente, que se garantice la independencia de estos poderes para funcionar. Hay que poner en el marco del tema, el tema de la justicia. Sin duda alguna que necesitamos de nuevo reforzar la independencia del sistema judicial de la República Dominicana. Ha quedado totalmente desbalanceado, contaminado con, digamos, la designación de líderes de partidos políticos en las altas cortes de la República Dominicana. Sí, bueno, así lo ha planteado la FINJUS. La FINJUS se está adhiriendo a la sugerencia de Blanco Canto, ¿verdad? Pero además ha añadido la necesidad de rescatar la justicia. Nosotros estamos señalando que pero el gobierno de Blanco Canto está también lo de la justicia, nada más que él planteó lo que viene ahora, la independencia lo que viene inmediatamente. Sí, claro que sí. Ahí él pone el tema de la ley de responsabilidad fiscal, y es una ley muy importante que tiene que ver con manejar, digamos, los abusos de poder y la discrecionalidad en la gestión de las finanzas públicas, y tiene que ver, muchas gracias, tiene que ver con el tema también de un régimen de consecuencias para funcionarios que en responsabilidades de gerencia
de fondos públicos y de decisiones de finanzas públicas toman decisiones que afectan a la colectividad sin ningún régimen de consecuencia. Tiene otros aspectos que a nosotros nos preocupa un poco de lo que están, por lo menos en el marco de lo que se ha propuesto de la ley de responsabilidad fiscal, que a nosotros nos preocupa mucho que se pongan excesos y rigideces en, digamos, las posibilidades que la gerencia de las finanzas públicas a veces requiere para manejarse, digamos, con las decisiones fiscales. Nosotros hemos señalado, incluso con el tema fiscal que también ha aparecido en este contexto, y el tema de la concertación del pacto eléctrico, que antes de avanzar en estos temas, el país tiene que resolver el tema institucional de la reforma de la ley electoral, de la ley de los partidos políticos, y tiene que mandar señales claras en las designaciones de las nuevas autoridades electorales y judiciales e institucionales del país. Sin un mensaje claro de parte del Poder Ejecutivo de que está comprometido en mejorar sustancialmente la composición y el equilibrio en estas instituciones, no va a ser posible concertación social alguna. Hemos insistido en que en este momento el liderazgo político del país, bajo la dirección del presidente de la República, tiene que ponderar con mucha responsabilidad el reclamo que estamos haciendo los actores de la sociedad civil de que se avance significativamente en la reforma institucional. Eso no se puede hacer corriendo y a la carrera, como bien nos ha planteado Pancho Álvarez en su intervención en el foro que se celebró en la Universidad Pontificia Madre y Maestra, Madre la y semana Maestra, pasada. la semana pasada. No es algo que se tenga que hacer a la carrera, es algo que se tiene que hacer, digamos, con un ritmo apropiado, con claridad de lo que se está procurando, pero deben darse una serie de señales y de compromisos, el primero de los cuales es quiénes van a designar y cómo se va a designar a los miembros de la Junta Central Electoral y del Tribunal Electoral. Bueno, estamos sufriendo de apagones. Sí. Estamos sufriendo de apagones aquí. Ahí está Monseñor Osoria. Mira, Monseñor Salió Osoria. ahí Monseñor Osoria. Ya se está produciendo, casi se va a producir el anuncio oficial de su designación. Es a las 8 de la mañana. Estamos a pocos minutos de que el anuncio aquí, en la Anunciatura Apostólica, se diga que Monseñor Francisco Osoria es el nuevo arzobispo de Santo Domingo. Bueno, vamos a esperar eso, estaremos pendientes incluso para conectar. Va a haber una transmisión en cadena. Cuando el anuncio haga el anuncio. Ese es un anuncio. El nuncio Ahora sí es Ocolo. verdad que es un anuncio, anunciando. Anunciando. Bueno, el asunto es que lo inmediato tiene que comenzar por un acuerdo sobre si vamos a independizar o no esos organismos, que está la Cámara de Cuentas, que es un organismo importante También. de control. Importantísimo. No solamente el control político, Sí. sino el control económico El control. del gasto público. La transparencia, la corrupción. La transparencia. Bueno, eso es, el problema es que eso le da prioridad. O hay que discutir primero el pacto fiscal. Nosotros no creemos que hay que discutir pacto fiscal alguno sin resolver ese tema. Nosotros incluso no consideramos pertinente discutir el pacto eléctrico, que tiene un gran componente de contenido fiscal, sin resolver ese problema. Lo hemos planteado a nivel del Consejo Económico y Ustedes Social. están participando en las discusiones del pacto eléctrico. También, sí. Siguen participando. Nosotros seguimos participando. Eso va a un ritmo, digamos... lento. Como nosotros decimos... Un año y medio lleva, con ¿no? pausa, pero sin parar. Pero ¿y ¿verdad? qué es lo que ha sin prisa, hecho tan difícil el pacto eléctrico? Tiene algunos componentes que han requerido niveles de discusión, digamos, muy profunda, con muchas contradicciones. El tema de Punta Catalina, las plantas y sus implicaciones financieras, la poca fiscal, transparencia de eso. eso por una parte, y por otro lado ver en qué medida ese proyecto puede efectivamente, digamos, hacerse factible
que es un tema que está, digamos, también cruzado por lo que ha ocurrido en la crisis, digamos, financiera en Brasil y la situación de Odebrecht. Todos esos elementos están conectados. De todas maneras, y el tema originalmente el gobierno no lo quería poner sobre la mesa como un tema a considerar. Las organizaciones de la sociedad civil siempre estuvieron reclamando que se aclarara la situación de ese contrato, que se establecieran consideraciones, digamos, alrededor de la misma. El sector privado siempre estuvo reclamando que el gobierno no se involucrara en las tareas de la generación eléctrica, y que consideraba que este proyecto era contraproducente para la tónica del espíritu de que el gobierno se limitara a ser un ente de regulación y que no estuviera vinculado. Nosotros, algunos sectores de la sociedad, consideramos que es importante que el sector estatal tenga también un contrapeso en la generación eléctrica, y por eso nos parece importante que se puedan desarrollar proyectos que tengan peso para reducir, digamos, lo que nosotros muchas veces hemos llamado chantaje financiero de algunos sectores de generación eléctrica, que a la hora de, digamos, negociar precios y fijar tarifas, establecen condicionalidades que realmente cierran y no han financieramente estado la posibilidad del también Estado. presentes todos los problemas de la sobreabundancia de organismos y de consejos y Todo de eso, de- todo eso se ha estado planteando del de una Estado. reorganización de toda la arquitectura de la gerencia de y regulación, y la supervisión. sobreempleomanía de esos organismos. También todo eso ha estado en juego. todos esos elementos, claro, porque hay un elemento fundamental que es un elemento de costo-eficiencia, la eficiencia, la sostenibilidad financiera de estas instituciones depende de que efectivamente se haga, digamos, una administración razonable de la contratación de personal. Porque sigue siendo esas elevado instituciones. el financiamiento, aun cuando el costo del petróleo cayó en el último año pasado, ya desde mitad del año pasado había caído significativamente, y sin embargo otra vez anduvo por $800 millones el Sí. subsidio. Mucho de estos subsidios, hay que reconocerlo, también fue a inversión directa a lo que ha sido parte de la construcción de la planta. O sea, parte del subsidio que se ha estado manteniendo, nosotros estimamos, ha estado también orientado a financiar parte de lo que se ha estado financiando. Dice que está se ha cumplido el calendario en un 90%. Eso dijo Bichara. Sí, eso es publicidad. Publicidad. Sí, Bichara sabe que eso es publicidad. El gobierno es experto en marketing, en decir que se están cumpliendo metas que no se están cumpliendo, que se están reduciendo niveles de pobreza que no se están. No hay forma de demostrar que eso están. Bueno, pero tras el ocurriendo. discurso del presidente del CONET, ¿ha habido algún paso específico en la sociedad civil para ponerle atención a eso? Bueno, porque hay algunos que creen que hay que pasar ya del discurso a las acciones específicas. Bueno, como te señalaba, el grupo, digamos, más corporativo de conjunto ya se ha estado expresando, organizaciones de la sociedad civil como FINJU, como el Bono, como Participación Ciudadana, como el Centro Juan 23, hemos estado en esa misma dirección planteando. Pero se han juntado. Pero todavía no nos hemos reunido como sectores, digamos, estamos haciendo nuestros primeros planteamientos públicos, y ese sería, digamos, el siguiente paso, y para emprender una acción que nos permita concertar con los actores políticos, porque recordemos esto, al final el liderazgo político en democracia es el que toma las decisiones, y tenemos que discutir con los partidos políticos, con los congresistas, para que efectivamente, y con el liderazgo, digamos, del presidente de la República, para que efectivamente asuma el compromiso, digamos, de los reclamos que está haciendo la sociedad. Bueno, vamos a esperar que se produzca esa concertación y vamos a celebrar de alguna manera con este cafecito Santo Domingo la designación del nuevo arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, de la diócesis de San Pedro de Hasta Macorís. ahora, obispo de San Pedro de Macorís. Sí, hasta ahora. Estamos conectados con la anunciatura. En cualquier Sí. momento vamos a sacar al Así aire la es. transmisión oficial de Así aquí es. de Santo Domingo, porque la que hemos dado esto es la del Vaticano, que está La de la página del encontramos Vaticano. en la página del Exactamente. Vaticano hoy
ya la designación de Francisco Soria como el nuevo arzobispo de Santo Domingo. Muchas gracias de nuevo a Roque Félix, el Gracias a director ustedes. ejecutivo del Centro Bono. Gracias.